Desde la ciudad del Espíritu Santo, Ministerio Cámaras del Avivamiento, llevando el mensaje de Dios a las naciones, presenta. Voy a leer la palabra del Señor en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Padre bueno, muchas gracias por tus palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En estos versículos bíblicos que hemos leído en esta noche, el apóstol Pablo hace referencia al carácter del hombre, y por ende, al hablar del hombre en la Biblia, también se habla de la mujer del último tiempo. Cuando usted ve lo que el apóstol Pablo revela allí sobre las características que tendrían los hombres que iban a vivir en este tiempo, y usted viene a este tiempo y ve lo que Pablo dijo, se va a dar cuenta que no se equivocó en nada de lo que dijo con respecto a cómo sería la gente en el siglo XXI. Ahora bien, me llama la atención porque el apóstol Pablo se está refiriendo a ese tipo de hombre, no al hombre que vivía en los tiempos de él, sino los hombres del último tiempo. Aunque en el tiempo de Pablo también había mucha gente mala, pero Pablo está diciendo, debes saber esto, que en los postreros tiempos finales, tendríamos un tipo de hombre. Escuche algunas de las características de ellos. Dice, sin afecto natural, implacables, soberbios, traidores, desobedientes, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. ¿Qué significa esto? Gente que parece buena, pero no son buenas. Gente que parecen bondadosa, pero no son bondadosas. Tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad de nadie. Destruyen a cualquiera, acaban con cualquiera. La Biblia dice que una de las características también del hombre de este tiempo es la blasfemia. Dice, serán blasfemos. Blasfemos. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes se han dado cuenta que hay mucha gente que no tiene miedo de hablar de Dios, decir cualquier cosa de Dios, sea lo que sea. El apóstol Pablo dijo, en el último tiempo habrán gente que serán blasfemos, que se le importará decir cualquier cosa
contra lo santo, contra lo puro, contra Dios, contra sus ángeles, contra su altar, contra lo que sea. Porque hay algo que el hombre del último tiempo iba a tener, y era una pérdida del temor de Dios. Una pérdida del temor de Dios. Pastor, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es el freno que tenemos aquellos que creemos en el Señor. El temor de Dios es lo que nos limita y no nos deja hacer algunas cosas aunque queramos hacerlas. Porque necesito que alguien me escuche esto. Perfecto en esta tierra no hay nadie. Nadie es perfecto. La perfección en la tierra no existe. Y si alguien te dijo que sí, te habló mentira. No hay nadie perfecto. Ahora bien, lo que sí hay en la tierra es gente con temor de Dios. Y ese temor de Dios le impide hacer cosas que a los demás no se le impide. Temor de Dios. Pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Quiero oírlo aquí. Cuando nosotros adquirimos temor de Dios, sabemos y estamos claros que todo lo que hacemos en la tierra, bueno o malo, un día tendremos que darle cuenta al Señor. Impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted ve en la Biblia que la Biblia dice, no mentirás, pero tú te encuentras en una situación donde mentir es más fácil que hablar la verdad, para muchos uno toma la parte más difícil, porque al final uno dice, no es él o ella quien me va a juzgar, es el Señor. Y si yo miento, no le estaré quizá faltando a ella o le esté faltando a él, pero sí le voy a estar faltando a aquel con quien un día me voy a tener que dar la cara. El que lo conoce todo. Entonces el temor de Dios frena a la gente. Frena a la gente. ¿Cómo se adquiere el temor de Dios? El temor de Dios se adquiere a través de conocer al Señor. Pastor, sí, conocer a Dios. Mírenme algo. Yo nací en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mis padres ya eran pastores, por cierto, de esta misma iglesia. Yo estoy pastoreando la iglesia donde nací, crecí. Aquí me vieron las muchachas, los muchachos, los viejos. Aquí hay gente que se congrega, que me vio chiquitico aquí adentro, como la hermana Sinin, que me vio muchachito aquí adentro. Y hoy en día yo soy el pastor de ellos. Ahora bien, quiero que alguien me escuche esto. El hecho de yo nacer en la iglesia y nacer en el evangelio no me garantizaba a mí una relación con el Señor. Porque la relación con el Señor es individual. A mí no me salva que mi papá fuera pastor. Wow. Mi papá tuvo 10 muchachos y el único pastor soy yo. O sea, que los ministerios y los dones tampoco se heredan. Yo no soy pastor porque soy hijo de él, ni porque él era pastor. Esto no se hereda. Estas son cosas que el Señor te las da. Y cuando el Señor te las da, te capacita para ellas. Yo crezco dentro de la iglesia. Y a la edad de 15 años, y ahí está mi papá, y quiero que alguien escuche esto. A la edad de 15 años, ya yo no venía a la iglesia con mucho gusto. Yo no venía a la iglesia muy agradado. Ya cuando me decían vamos a orar, ahí está mi papá. Cuando él tenía unos matutinos a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana levantando a uno. Aleluya. Cuando él iba a la cama a levantarnos para ir había que ir al baño a cepillarse y todo esto.
yo me quedaba ahí arropado. Y cuando yo no sentía más a nadie, entonces yo me iba al baño. Yo llegaba faltando 10 minutos, 5 minutos para acabarse el matutino. Porque yo no tenía deseo de orar. Yo no tenía deseo de buscar a Dios. Yo veía a mi papá buscando a Dios. Yo veía a mi familia buscando a Dios, pero yo no tenía deseo de buscar a Dios, porque todavía, aunque había crecido en una iglesia, no había tenido un encuentro con el Señor que me diera una evidencia. No. Y te voy a decir algo, la iglesia lo sabe, y lo que estoy diciendo hoy, la iglesia me lo ha oído decir no sé cuántas veces, y muchos de ellos lo vivieron aquí conmigo. Una noche yo me quedé en casa y papi vino para su culto, domingo por la noche. Y yo me quedé en la casa porque quería ver una serie de Superman que la daban en Teleantilla en ese entonces. Aleluya. Que hay gente que sabe lo que yo estoy hablando. Y en casa había una televisor pequeñita de 14 pulgadas, una Toshiba satélite. Y teníamos a blanco y negro, una televisorcita pequeña a blanco y negro. Y en esa televisor estaba yo mirando esa serie que la daban los domingos de 8 a 9 de la noche, horario estelar. Cuando se fue la luz, ya mi papá estaba en la iglesia, yo estaba solo en la casa. Yo me quedé cambiado en la casa, pues yo no estaba para venir para la iglesia. Porque déjeme explicarle algo. Yo no le encontraba sabor a esto. Venir, sentarse aquí, oír a mi papá predicar, escuchar a los hermanos cantar. Yo no le encontraba mucho sentido a eso. Había crecido, y óigame, había crecido en la iglesia. Y todo el que me preguntaba, evangélico, evangélico, hijo de pastor, evangélico. Cuando las muchachitas me enamoraban en la escuela, yo decía, mi religión no me lo permite. Por eso nunca hice amor en la escuela. Ahora, déjenme explicarle algo. Y esto es bien interesante. Se fue la luz, unos perros comenzaron a ladrar, ahí me dio miedo. Cerré la puerta y cogí para acá. Ya yo estaba cambiado. Cogí para acá. Cuando llegué estaba mi papá predicando. ¿De qué él predicó? Yo no sé. Yo sé que cuando él terminó de predicar, el culto se había terminado ya. Yo hice mi fila para venir a saludarlo. Y cuando venía llegando, yo sentí como que me pusieron una mano en la barriga, en el estómago. Y cuando yo llegué donde él, le dije, papi, yo siento que me están apretando el estómago. Yo siento como que me han puesto algo. Papi me dijo, recibe el Espíritu Santo. Y yo salí danzando y hablando en lengua. Esa fue mi primera experiencia con el Señor. Mi primera experiencia. ¿A qué hora se fue mi papá de aquí conmigo? Sobre la 1 de la madrugada. La gente que iba llegando a la esquina tuvo que devolverse. Literalmente, porque yo armé una algarabía aquí. Gloria, aleluya, y gritando y brincando y dando vueltas aquí. Y la gente que iba por la esquina se devolvió a ver qué era lo que estaba pasando con el hijo del pastor. Papi me llevó a mí toda la calle a pie, de aquí a la casa de nosotros, que por cierto no está muy retirada de aquí. Y yo iba toda la calle hablando lengua y danzando. Ahora, ¿qué lengua era la que yo hablaba? Yo lo único que decía era sa, sa, sa. Impresionante. Era mi primera experiencia pentecostal. Yo llegué a la casa y mi papá me tiró a mí, me dejó en la sala. Esa noche en mi casa durmió poco, porque yo amanecí voceando. Y a las 5 de la mañana se me presentó el Señor. ¿Quién? Jesús. Se me presentó en la casa y me dijo, te he llamado para que seas un predicador de mi palabra, pero algo te voy a decir, séme fiel. Cuando se me apareció el Señor, fue mi primera experiencia oyendo la voz de Dios. Aleluya. Yo nunca había oído la voz de Dios. Había nacido en la iglesia, había crecido en la iglesia, pero Dios nunca había hablado conmigo de manera literal.